Si yo pregunto cuál es el título en esta mañana, ¿qué podría responder usted que tiene la guía? Formación del carácter. Formación del carácter en la vida de los hijos. Ahora bien, aquí hay que notar algo, que aquí habla de una formación. No es algo que ya viene hecho, es algo que nosotros tenemos que trabajar para formarlo. Eso es como un producto. Cuando usted va a una tienda, muchos de los productos vienen desarmados. Primeramente por motivo de espacio. Que en una caja es más fácil poner todas las piezas y usted ve una caja pequeña. Pero cuando usted empieza a armar ese producto y empieza a poner todas las piezas, trae un diagrama, trae un mapa, digámosle, unas instrucciones donde dice la figura A tiene que empatar con la figura B. La figura B se extiende hasta llegar a la figura C. Ahí se pone un tornillo, se le echa pegamento. Si es un mueble, trae... Si usted no logra entender las piezas y empieza a poner, porque a veces uno, ese papel lo tira por allá y uno sabe, yo soy carpintero, dice, yo agarro esto, agarro el destornillador y se da cuenta que empató la pieza A con la pieza D y no era así. Y entonces las llantas le quedaron por el lado de arriba. Y cuando se da cuenta está al revés. Ahora tiene que desarmar todo lo que ya había armado. Y a veces cuando uno empieza a desarmar, daña las piezas. Ya no quedan igual. Se dañan, especialmente si son de madera. A veces un tornillo no entra, pero uno como es fuerte, le da duro, trasrosca las partes y empiezan problemas. Entonces, tiene que haber una formación. Ahora, aquí estamos hablando de la formación de un carácter. Yo me acuerdo de una de las enseñanzas de mi hermano Héctor, y él habló del tema de la habilidad. Y él hablaba de algo que el ser humano posee. Y él hablaba de lo que es la plasticidad. Plasticidad es algo que se puede moldear en la vida del hombre. Y aquí estamos hablando de moldear un carácter que necesita de una formación. Cuando hablamos de carácter, es el conjunto, hermano, de pensamientos, es el conjunto de esos recursos que están ubicados en la mente del hombre. Por eso Romanos nos habla de una urgencia, y la urgencia es de renovar nuestro entendimiento. Y Romanos habla de que el entendimiento puede ser renovado solamente por medio de la palabra de Dios. En otras palabras, tratar de restaurar el carácter, ese carácter que nosotros traíamos del mundo, que no tiene que ser el mismo carácter que gobierne como hijos de Dios. Ahora bien, quiere decir que hay un llamamiento primero a restaurar el carácter. Como padres, nosotros tenemos que restaurar ese carácter que hay en nuestras vidas. Y ese carácter solamente puede ser cambiado por medio de la palabra de Dios, porque obviamente hay una plasticidad, dijo él en su enseñanza ya hace muchos meses. Y obviamente porque hay personas que se niegan a cambiar. Es que yo soy del vulgo y yo así soy. No, eso es una mentira. Eso es hacer a Dios mentiroso, hermano. Eso es no querer cambiar. Eso es no querer aceptar que somos negligentes en nuestra preparación académica, en la búsqueda de la lectura de Dios y en dejar que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter. Porque el carácter del cristiano tiene que ser diferente al carácter de una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios, claro, viene del vulgo, pero no tiene conocimiento, no tiene principios académicos, no tiene principios de educación, no tiene nada. Obviamente, al venir
los pies del Señor, todo eso tiene que cambiar. Pero todo eso es un proceso, es una formación, dice ahí, formación del carácter en la vida de los hijos. Y tanto en nuestros hijos, nosotros como padres, aquí se habla de la instrucción a nuestros hijos, pero olvídese que usted también es hijo y hay un padre que quiere que nuestro carácter sea formado. Y el carácter se puede formar solamente, vuelvo y repito, obedeciendo a la palabra de Dios. Ahora, el carácter puede ser cambiado. ¿Qué es el carácter en sí? ¿Qué es el carácter? Porque vamos a analizar, hermano, ¿cómo yo puedo cambiar algo que yo no sé ni qué es? El carácter es un conjunto de rasgos que están en la mente, donde están donde está la moral. Porque obviamente nuestra moral tiene que cambiar. Eso es parte de un carácter. No puede ser una moral, hermano, que siempre esté pensando en lo negativo. Entonces, dentro del carácter están esos rasgos psíquicos que están en la mente, que es la moral, los estados de ánimo, y obviamente están ese conjunto de ideas espirituales. Eso es lo que forma el carácter de una persona. Y ese conjunto de situaciones, pensamientos, cosas morales, espirituales y ánimos que hay en la vida del hombre producen una reacción que los hace actuar. Entonces, el carácter es una unión de muchas cosas. Vamos a ir despacio. En otras palabras, el carácter es la expresión total de una persona. La expresión total de lo que hay en su interior. El carácter es la manifestación, es la expresión, es la mezcla de todas esas emociones, es la mezcla de la intelectualidad, es la mezcla de la voluntad que hay en cada uno de nosotros, y eso es lo que forma el carácter. Por eso hay diferentes tipos de carácter, porque hay personas que sus estados emocionales están mal ubicados. Y una persona que tiene sentimientos emocionales mal ubicados, obviamente su carácter es un carácter depresivo, porque sus emociones están mal ubicadas. Una persona que en su intelecto tiene pensamientos erróneos, obviamente su carácter no va a ser un carácter el cual tenga acciones correctas, sino va a ser un carácter el cual no va a tener mucho respaldo de lo que son los principios. ¿Por qué? Porque no hay cierto conocimiento. Hay gente que su carácter es un carácter que sin educación. Hay gente que agarra y escupe a media calle, hermano. Eso es un carácter, pero está basado en mala influencia en su pensamiento, porque no saben, no tienen principios, su intelecto está mal y está escupe y hace así. No ha visto personas, y para ellos es normal, porque ese es su carácter, esa es su expresión de lo que es su vida. Él así fue formado, él creció viendo ese tipo de acciones. Obviamente su carácter es de esa forma. Ahora, el carácter necesita tener de dos características. Dos características. Para que una persona tenga un buen carácter, necesita, hermano, de tener una unidad. Acuérdense que el carácter es una mezcla de pensamientos, es una mezcla de emociones, es una mezcla de ánimos y es una mezcla de principios espirituales. Cuando eso no está unido, eso crea un carácter débil en la vida de la persona. Eso crea que todas esas emociones necesitan
necesitan estar unidas, pero también necesitan tener una estabilidad. Porque el carácter no puede ser cambiado a cada día, hermano. Hay gente que hoy está de buen carácter y mañana, hermano, ni siquiera se le acerque. Porque cambió su carácter. ¿Por qué cambió? Porque no había una firmeza en la unidad. Tiene que haber una firmeza. El carácter tiene que tener una estabilidad. Un carácter sin estabilidad, sucede lo que dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todos, dice ahí, todos sus caminos. Y hay gente inconstante en las iglesias. No tienen un carácter fuerte. Tienen un carácter que está mezclado con tantas situaciones, pero sus emociones no están bien amarradas. Sus principios espirituales no están bien unidos. Sus pensamientos académicos no están bien unidos. Y por eso es que su carácter varía de día en día. Y ese es un peligro para la vida del ser humano, porque una persona sin carácter nunca va a alcanzar el éxito en esta vida, porque no sabe ni lo que quiere. Una persona sin carácter no sabe lo que quiere, hermano. Hoy quiere estar arriba y mañana quiere estar abajo. Quiere privilegio, le dan privilegio y después ya no quiere el privilegio. No sabe lo que quiere. Son solamente emociones que se mueven en su vida, pero no hay una firmeza. El carácter debe de tener una estructura, hermano. Una persona con carácter es una persona que tiene una estructura en su vida. ¿Qué es una estructura? Una estructura es aquello que no se ve, pero que está. Aquí hay fierros, hay columnas que no se pueden ver, hay metales que están sosteniendo esta estructura. Esa estructura no se puede ver, pero sí no se puede percibir de que este edificio aguanta con cierto peso. Porque hay una estructura, y esa estructura no se mueve aunque no se vea. Por eso el católico dice: ¿cómo es que ustedes pueden progresar, hablando del evangelio, sin tener a un líder? Porque para ellos el líder es el Papa. Y acuérdense que el Papa tiene una gran influencia en lo que es la religión católica. Ahora ellos se preguntan: ¿ustedes cómo le hacen para ser exitosos sin tener a un líder? Es que nosotros tenemos un líder que no se ve. Nosotros tenemos a alguien que está dentro de nosotros, que nuestra estructura es firme, que nuestra estructura, hermano, no se mueve. Nuestra estructura, hermano, está fundada en Cristo Jesús. Hermano, con esa estructura, aunque no se vea, yo sigo parado, yo sigo de pie, nada. Yo no confío en un líder que yo lo pueda ver, porque la Iglesia Católica confía en su líder. Y Él es el que manda todas las iglesias, hermano. Ay, ya me metí en el catolicismo. Pero solo estoy dando la figura de lo que es formar un carácter en la vida del cristiano. Ahora, el carácter tiene que tener unidad, tiene que tener estabilidad. El verdadero carácter, hermano, es ese carácter que se aprende desde la niñez. Ese conjunto de ideas, ese conjunto de pensamientos, conjunto de emociones, conjunto de tantas cosas espirituales que formaron un carácter en nuestra vida. El hermano también habló de la influencia. Depende del ámbito donde uno crezca. Cada ámbito, cada colonia, cada país tiene una influencia diferente para con cada uno de nosotros. Los que crecieron en el campo tienen un carácter diferente a los que crecieron en una ciudad grande, digamos. Entonces vemos que los caracteres son influidos por un ámbito, por la condición donde nosotros nos relacionamos.
si sus amistades, si usted se crió en un ambiente, hermano, donde todo eran buenos principios, obviamente usted va a crecer con buenos principios. Pero si usted se crió en aquellos lugares donde apenas se habían escuelas y donde la maldad, donde la delincuencia era lo único que rondeaba por ahí, obviamente nosotros vamos a crecer y vamos a optar por adoptar un carácter de esa naturaleza. El carácter se determina, y usted no va a dejar mentir, cuando una persona es gritona, cuando una persona es peleonera, cuando una persona, hermano, no tiene vergüenza de nada. Uno a veces le dice, este es de mercado, dice. Bajen los canastos. Hay ciertas frases que determinan el carácter de una persona. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente donde se ha creado, donde se ha formado. Pero ahora viene la renovación, ahora viene la formación del carácter en la vida de nosotros. Ahora viene algo que nosotros debemos de adoptar y debemos de reconocer y darle gracias a Dios por su palabra, que nosotros podemos ser cambiados por medio de ella, y nuestro carácter tiene que cambiar para que nosotros podamos mostrar la imagen de Dios aquí en la tierra. Si verdaderamente queremos nosotros reflejar a Cristo, nuestro carácter tiene que cambiar. Hay caracteres, hermanos, de personas que son muy sensibles. Hay otros que son muy tímidos. Hay otros que son pesimistas. Todo es pésimo para ellos. Todo, hermano. No le estoy leyendo el horóscopo. Hay otros, hermano, que les gusta el aislamiento, les gusta la soledad. Así crecieron. Nunca fueron aceptados tal vez en la familia. En la familia ellos querían entrar ahí a la sala. Vete para el cuarto. Y ahí va el niño para el cuarto. Y de ahí venía el niño con un juguete. Porque el niño se las ingenia para poder buscar y buscar el amor del padre. Y se trae un juguetito. Mira, papi, dice, tal vez con esto me hace caso. Y viene el padre, no, quítate de aquí, vete para allá. Se siente rechazado. Y donde quiera que va esa persona, se siente rechazada. Entonces va creciendo con un carácter de rechazo, que lo último, cuando ya llega a una edad madura, él es aislado. ¿Por qué? Porque nunca fue bien recibido. Nunca le tomaron en cuenta sus palabras. Aunque sea cualquier palabra que haya dicho, nosotros tenemos que entender, hermano, que nuestros hijos tenemos que formar un carácter en ellos. No podemos formar un carácter de rechazo. Al contrario, nosotros tenemos que motivarlos a que ellos sepan desarrollar esas cualidades que traen de parte de Dios. Pero esas cualidades pueden ser desarrolladas solamente cuando nosotros ya tenemos un carácter reformado y estamos dispuestos a poder formar un carácter en nuestros hijos. ¿Cómo vamos a querer corregir a nuestros hijos cuando nosotros mismos, nuestro carácter no ha cambiado? Cuando nosotros mismos no hemos experimentado un cambio en nuestra vida, y lo que estamos haciendo es que estamos transmitiendo ese mal carácter a nuestros hijos. Entonces, es todo lo contrario, hermano. Aislamiento, soledad. Hay personas, hermano, que continuamente cambian de ocupaciones. Hoy quieren ser doctores, pero mañana quieren ser bomberos. Pasado mañana quieren ser presidentes. Y después de mañana quieren ser policías. O sea, no tienen una estructura en su vida. Y van y les dan un papel por la calle y se les parece muy interesante. Voy a ir mañana a inscribirme, dice. Pero pensó que era fácil. Como no había firmeza en su carácter, pensó que solo era ir a entrar a la
recibir el diploma, ya terminó. No, cuando se dio cuenta que era un proceso que llevaba esfuerzo, que llevaba de estudio, que llevaba de preparación. Es que hay gente que le gusta lo práctico solamente y no le gusta en verdad lo teórico, la enseñanza, lo que es la preparación. Hay gente que quiere ir de una vez a la práctica sin tener una preparación. Y esa clase de gente quiere hacer todo en la vida, pero son inconstantes en sus caminos. Y el tiempo se les pasa. Llegan a 50 años y se dieron cuenta que querían ser todo. Y a la hora se quedaron sin nada. Porque no había una firmeza en su carácter. Cuando hay firmeza en el carácter de uno sabe, quiero aplicar esta frase, pagar el precio. Y el precio está en que yo tengo que seguir las reglas. Y voy a alcanzar mi título, cueste lo que cueste, los años que me lleven, no importa, pero eso es lo que yo quiero, ya tengo definido qué es lo que yo quiero ser en la vida y voy a pelear por eso. Un carácter definido. La falta de carácter nos deja sin preparación, hermano. La falta de carácter nos deja volando en el aire, hermano, sin nada que experimentar en la vida. Se necesita del carácter. Entonces hay que reformar ese carácter. Si usted os decía, mire, yo no tengo carácter, hoy vamos a aprender por medio de la palabra de Dios cómo tener esas herramientas para poder ser exitosos en el carácter espiritual, que es lo más importante. Teniendo a Dios de parte suya y siguiendo el caminar en obediencia, el éxito está garantizado. ¿Por qué muchos no están en las escuelas dominicales o en los servicios regulares? Por falta de carácter. No tienen una estructura. Sus emociones están cambiadas. Todo lo relacionado a principios para el carácter están totalmente desorganizados. Una persona sin carácter, su vida es desorganizada. No sabe ni dónde pone los papeles. Anda dándole vuelta a todo. No hay carácter. Así tiene su cajón de papeles en la casa. El carro también está desorganizado porque todo se relaciona. Si su carretera está desorganizada, quiere decir que su carro va a estar desorganizado, su apartamento va a estar desorganizado, su vida va a estar desorganizada, sus prioridades están desorganizadas, todo está desorganizado. Pero hay gente que su cartera la tiene bien organizada. Sus papeles importantes bien organizados, su carro bien organizado, su trabajo bien organizado, todo. Trabaja con una agenda, sabe todas sus prioridades. Esa es una persona con un carácter que tiene estructura. El que no tiene estructura no sabe ni en qué día vive, ni qué fecha es, ni cuándo le toca. Se le pasó el pago del bill, se le pasó todo. ¿Por qué? Porque andaba en otro mundo, hermano. No hay un carácter, no hay una firmeza. Entonces es importante que nuestros hijos, porque aquí habla, hermano, de cómo nosotros podemos ser efectivos como padres para formar un carácter en nuestros hijos. Entonces es importante, el carácter de una persona influye mucho, ya sea para bien o para mal, obviamente. Entonces el carácter es bien importante. Vamos a leer el pensamiento central. ¿Qué dice el pensamiento central? Solo viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, el joven podrá llevar una vida íntegra. Vamos a repetirlo una vez más. Solo viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, el joven podrá llevar una vida íntegra. Entonces, para que el joven lleve una vida
es algo, aquello que es firme, aquello que no esconde nada. Eso le tocó a la hermana Alicia, la integridad. Ser íntegro, no esconder nada, para que el joven tenga una integridad con Dios. ¿Qué es lo que necesita? Necesita vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué necesito yo para tener una vida íntegra? Necesito vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, yo no voy a ser íntegro, hermano. Voy a apantallar una integridad, pero de apantallar una integridad a ser íntegro, hay un trecho largo, hermano. Y aquí no se trata de apantallar a nadie. Aquí se trata de tener yo una integridad con Dios. Que Dios sepa realmente quién soy yo. Que a mí no me interesa que el hermano sepa quién soy yo. A mí me interesa, hermano, tener una integridad con Dios. Cuando yo tengo una integridad con Dios, obviamente, yo voy a ser una persona sincera, una persona, hermano, en la cual no va a tener nada que esconder. Pero eso se alcanza solo viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. El texto para memorizar está en Isaías 40, versículos 30 y 31. ¿Qué dice el texto para memorizar? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire lo que dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí está diciendo que los muchachos se fatigan, que los jóvenes flaquean, pero hay un grupo de personas, hay un grupo que esos alcanzarán nuevas fuerzas como las águilas. Pero ¿por qué van a alcanzar nuevas fuerzas? Porque hay una promesa de parte de Dios. Y esa promesa se da en que Jesucristo. ¿Cuántos esperan a Jehová? Hay una esperanza, dice, esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza para cada uno de nosotros, que un día vamos a ser arrebatados, hermano, un día vamos a ser llevados con el Señor, hermano, a vivir una eternidad con Él. Esa es una promesa. Y todo aquel que basa su vida en la fe en Jesucristo y en la venida del Señor, tiene fuerzas. Cada día dice: Señor, ven pronto. Y eso lo llena de fuerza. Eso le quita todo cansancio, hermano. Dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Promesa de parte de Dios. Yo sigo confiando en el Señor, yo sigo esperando en Él. Eso me da fuerza, eso me da una firmeza de estructura, me da un carácter en el cual no me importa todo lo que esté pasando a mi alrededor. Yo sigo creyendo que Cristo viene pronto, yo lo sigo esperando, yo sigo confiando en Él, yo agarro nuevas fuerzas en Él y no me importa lo que esté pasando alrededor. Puede haber el problema más grande, pero mi vida no está fundamentada en el problema ajeno. Mi vida está fundamentada en que Cristo viene. Y eso me da la fuerza y me hace que yo me remonte sobre los cielos como las águilas. Que camine y no me canse, que corra y no me fatigue. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo y mi fuente de vida es Él. Entonces no hay por qué detenerse teniendo esa estructura, teniendo esa formación, teniendo todo ese conocimiento de la palabra de Dios, que puede hacernos, hermano, un carácter fuerte en medio de toda adversidad. Se necesita de carácter. Todo en la vida se necesita de carácter. Si no hay carácter, hermano, no se puede desarrollar ningún papel,
ningún privilegio, ningún ministerio. Se necesita de carácter para poder ser un buen líder, para poder ser un buen padre, para poder ser un buen empresario, para poder ser un buen jefe, para poder ser un buen manager, para ser un buen supervisor. Se necesita de carácter. Y ese carácter se va formando. Vamos a entrar en la introducción. Necesito que alguien ahí me lea por favor la introducción. Yo sé que la otra semana todos vamos a tener guías. No va a haber problema, todos vamos a estar leyendo la guía. La introducción, hermano Max. El objetivo principal de este estudio es ayudar a padres, maestros y líderes a tener herramientas que les permitan trabajar con los jóvenes de manera que les ayuden en la formación de su carácter y puedan tener fundamentos y principios que les permitan permanecer firmes en la fe y en la iglesia. Lo que comúnmente se dice es que un joven se aleja de los caminos del Señor porque nunca tuvo un encuentro personal con Cristo, o porque es un rebelde, o porque no se somete a la disciplina de la iglesia, o simplemente porque le gustan las cosas del mundo. En algunos casos esto puede ser verdad. Sin embargo, pocas veces consideramos la posibilidad de que gran parte de la culpa recae en la actitud de los mayores. No podemos negar que nuestros jóvenes enfrentan presiones e insinuaciones del mundo para que se aparten del Señor y abandonen el camino en que van sus progenitores y guías espirituales. Gracias, hermano. Entonces nos damos cuenta de la importancia de este estudio. Primeramente, este estudio tiene como objetivo, aunque no hay jóvenes, pero ¿cuántos jóvenes hay? Yo soy joven. Somos jóvenes. En que nuestros jóvenes sean motivados, hermano, a permanecer en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Otro objetivo es a que nosotros seamos mejores ejemplos de lo que es la vida cristiana ante nuevas generaciones. Y el tercer objetivo es luchar porque la iglesia provea el mejor panorama para el desarrollo juvenil. Y la verdad es que, como dice la introducción, el objetivo principal de este estudio es ayudar a nosotros como padres, ayudar a los maestros, ayudar a los líderes a tener herramientas, porque eso es lo que se necesitan herramientas. Nadie puede desarrollar un trabajo si no tiene herramientas adecuadas para poder enfrentar o hacer ese trabajo. Ahora, las responsabilidades como padres, como maestros, como líderes, como pastores, como instructores, o todo lo que usted quiera llamar, todo aquel que tiene parte en el reino de Dios, somos responsables por motivar, por ayudar, por proveer esa educación a nuestros jóvenes. Jóvenes que de manera nos puedan ayudar en la formación de su carácter y puedan tener fundamentos y principios que les permitan permanecer firmes en la fe y firmes en la iglesia. Gracias a Dios, hermano, aquí en nuestra congregación, pues los jóvenes que han estado han sido jóvenes que hasta el día de hoy han perseverado. Pero también es triste ver las estadísticas de que cada día miles de jóvenes se apartan de los caminos del Señor, especialmente hijos de líderes, hijos de pastores, hijos de maestros, hijos de aquellos que están en el frente llevando la obra hacia adelante.
Muchas de las veces, hijos de líderes, hermano, cada día desertan de las filas del ejército de Dios, desertan de las sillas de las iglesias, desertan de los